Lo que están viendo en mi pantalla es ejercicio para la zona del curso. Entonces ahí están dados los datos. Están todos los datos, no se vayan a confundir que no. Están dados los datos para hacer la IS y la LM. Están todos juntos. El ejercicio que tienen que subir a la plataforma para el martes de la próxima semana les pide calcular la función IS para luego proceder a su gráfico en un plano cartesiano. Además, por separado, calcular la función LM para luego proceder a su gráfico en un plano cartesiano. Tercero, obtener mediante ecuaciones simultáneas el punto donde se cortan las curvas ISLM. Luego proceder a representar la función de equilibrio del modelo ISLM en un plano cartesiano. Con lo que nosotros hemos visto a la fecha, podemos hacer perfectamente esto. De manera que esta será nuestra última actividad para la zona. Si le pueden hacer una captura de pantalla, mejor. De todas maneras, la página de Word que está aquí va a aparecer en el Classroom. Ahí cierro. Esto es un solo ejercicio, bueno, con varios componentes. Ahora voy a presentar el ejercicio que iría para el examen junto con el día del examen. Es un ejercicio algo largo, no tan largo, pero es algo largo. Voy a mostrarles a ustedes el ejercicio. Estamos aprovechando trabajos prácticos de otra universidad. Dice guía de trabajos prácticos número 4 del modelo ISLM. Equilibrio en el mercado de bienes y la relación con el IS. Equilibrio en el mercado monetario y su relación con la LM. Equilibrio en el modelo ISLM a través de ajustes de producción y tasas de interés. Y política monetaria y fiscal en el modelo ISLM. Este es un trabajo, me imagino un trabajo conjunto de profesores de la Universidad del Mar de Plata de Argentina. Yo solo imagino que ellos deben tener un equipo de trabajo de profesores que están preparando las clases de forma que tienen varios para un curso de la naturaleza como la que nosotros estamos desarrollando. Y esto para ellos es macro 1. Esta es una guía de trabajos prácticos que ustedes ahora tienen que realizar. Y es una guía para el curso. Pero lo que está marcado en negrita aquí, guía de trabajos prácticos número 4, es lo que aparece aquí. No están los anteriores porque para ello hay que buscarlo, ni los posteriores. Solo tenemos la guía de trabajo número 4. La coordinadora del curso es la señora Natacha Gentile, pero es un trabajo en equipo. Entonces vamos a usar el material de ellos. Y concretamente los trabajos van a ser alrededor del modelo ICLM.
Este documento tiene 40 páginas, incluidos los títulos, pues. Nosotros podemos ver ahí el mercado de bienes y el mercado de dinero están estrechamente relacionados entre sí, comienza diciendo. La tasa de interés incide en la inversión que determina en parte el nivel de ingreso, el cual incide en la demanda de dinero que determina la tasa de interés. Esos son temas que nosotros hemos venido estudiando. Habla de qué es la relación IS, la relación LM, o sea que nosotros podemos estudiar también utilizando esta cartilla, podemos decir, y yo le dije un tablerón. ¿Cuáles son los temas que serán desarrollados en este práctico? Ahora nosotros vamos a tener la oportunidad de ver en conjunto este tema de la macroeconomía. Nosotros, con el diagrama que ellos tienen, trabajaremos esta parte donde está el cursor, donde dice relación LM, y el punto focal es el modelo ISLM. Tenemos ahí la relación IS. Este es el punto focal. Finalmente, la relación, el modelo está relacionado con la demanda agregada y la demanda agregada obedece al modelo oferta agregada y demanda agregada. ¿Sí? Esta parte es lo que nosotros trabajamos a lo largo de este semestre académico. Pero cómo llegar ahí, esa es la ventaja que tiene este diagrama que ellos tienen. Nosotros insistimos mucho en el diagrama simplificado de la actividad económica. Este es un poco más complejo, el diagrama, pero parte de ese diagrama simplificado donde hay familias y empresas, hay todo un flujo de factores y luego de bienes. Y en una economía abierta, que es la economía de todos, casi todos los países del mundo, está el sector gobierno y el sector externo. De forma que en el mercado de bienes participa todo este movimiento del consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, que finalmente se reflejan en la demanda agregada y la oferta agregada, que es este mercado de bienes. El mercado del dinero, hemos hecho énfasis en los tres principios de Keynes: el principio de precaución, de transacción, y luego el tema de la especulación. Y aquí mismo hablamos de la base monetaria, que hace lo que corresponde a la oferta monetaria. Es decir, hay un único oferente de dinero, que es el sistema de banca central, emisora única, con poder entonces monopólico, un señoriaje. Eso es lo que sale del estudio del mercado del dinero. Ahora, por los motivos precaución, transacción, todo el mundo quiere dinero. Y en la especulación es lo que quisimos dar a entender en el curso de Historia de las Doctrinas Económicas como la economía financiera. Pero todo eso participa en el mercado del dinero. De forma que aquí tenemos el gráfico que nos lo resume completamente. La demanda de dinero representada por la L y la oferta de dinero, que es una vertical porque es una emisión primaria y ocurre regularmente en un momento determinado. Que no trabajamos, pero que completa el panorama: el mercado de trabajo.
aparte que está abajo. Con un poco más de tiempo quizás hubiésemos podido integrar el tema del mercado de trabajo. Lo poco que vimos del mercado de trabajo son solo algunos datitos acerca de la economía de Guatemala. Pues la tesis que prevalece aquí es una tesis neoclásica en cuanto a que hay demanda de fuerza de trabajo representada por la línea de la demanda con pendiente negativa y hay una oferta con pendiente positiva. Y la tesis del modelo neoclásico es que si no hubiese intervención, la intervención es una falla de mercado. Si el Estado no se mete a través de la legislación a fijar salarios, como ocurre en Guatemala, que se fija el salario mínimo, el mercado encontrará el punto en que la línea de la demanda con la línea de la oferta se intersecta. Ahora, eso tiene que ver con algo, porque el trabajo entonces se incorpora en el proceso productivo y los procesos productivos ad infinitum de las distintas empresas, de los distintos sectores económicos, cada una tiene su propia función de producción, que finalmente se puede concluir que se puede armar una sola función de producción a nivel de país que va a ser muy parecida a la función de producción que se habrá estudiado en microeconomía y que de esta variable de las empresas, las funciones de producción de las empresas, es que surge la oferta agregada. Entonces, a nosotros nos quedó para integrar lo que aquí aparece como modelo pendiente este tema del mercado de trabajo con algún grado de detalle. No es que lo desconozcamos plenamente, pero no lo profundizamos. Ok, después de que hace esa introducción, entonces vienen los ejercicios. Son muchos ejercicios, o sea que los puntos hay que ganárselos sudando. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo que impriman el documento, sobre el documento resuelvan, no profundamente entonces, por ejemplo, defina la relación IS. Aquí tendrán espacio para unos renglón y medio para definir la relación IS a mano. Es recomendación, no es que así se tiene que hacer. Explique por qué la misma tiene pendiente negativa y tiene un renglón y medio para escribir por qué la IS tiene pendiente negativa. Y luego ustedes ven que tiene dos gráficos o dos cuadrículas que le están pidiendo que derive la IS gráficamente considerando la siguiente información. Cuando la tasa de interés es igual a 1 sub 1, la curva de demanda es de G1. Luego la tasa de interés se reduce a I2, lo que provoca un aumento de la inversión, por lo que la demanda global pasa a ser de G2. Que esos son, digamos, los ejes que están en el primer diagrama, del cual tienen que derivar y hacer la IS. Por supuesto, no están del todo sin soporte, porque el soporte está en el libro del profesor Jiménez. Ahora viene una derivación analítica de la relación IS. Es lo que estamos tratando de hacer a través del álgebra. Considere el siguiente modelo definido para las ecuaciones que se presentan a continuación. Lo que puede ir cambiando es el código de alguna de las variables, pero en general son los mismos.
donde el consumo autónomo es de 50, la inversión autónoma es de 300, el gasto público es de 400, las transferencias son 50, los impuestos fijos son de 200, la propensión marginal a consumir es 0.8 y la tasa impositiva 0.25, en tanto que la respuesta de la inversión a la tasa de interés es 300. Bueno, ahí solo en esto está en juego toda la parte que hemos venido estudiando y algo de lo que nos resta por ver del profesor Jiménez. Ahí le pide, calcule el multiplicador simple del gasto e interprete su significado. Y halle la función que representa la IS, identifique ordenada al origen y pendiente. Asimismo, en los gráficos que se agregan a continuación se encuentra representada la función IS correspondiente a los datos anteriores. En base a dicha información le pedimos que analice qué sucede con la relación IS ante las situaciones que se plantean a continuación. Es decir, que hacia dónde se desplaza la curva. Saque conclusiones sobre la posición y la pendiente de la IS, intentando dar una explicación económica a los cambios que se generan en la función IS. Ok, este es el folleto, este es el tablerón de ejercicios. Pueden trabajar de manera conjunta, pueden consultar con los libros, pueden consultar con algunos estudiantes de los semestres anteriores que hayan realizado este trabajo, que lo hemos hecho con los que han pasado por la jornada vespertina en los últimos 4 años, incluido usted. Así que tienen libertad para eso. Ya este archivo yo pedí a la profesora Viviana que lo suba a la plataforma para que ustedes lo encuentren lo más pronto posible y se pongan a trabajar en él. Para ahorrarse el esfuerzo, yo diría imprímenlo y trabajen sobre el documento. Le hacen lo convierten a un PDF y el PDF lo suben. Bueno, me lo envían porque yo lo tengo que calificar para fines de la nota del examen final. El último día para que me lo hagan llegar va a ser el día del examen. Nosotros vamos a dedicarle 30 puntos netos del examen a las tareas. Así que ustedes, si las hacen, pues ya llegamos con 30 sobre 100 y el examen va a valer entonces 70 puntos. Si no la hacen, pues cada quien está libre de participar en el curso como mejor le parezca. Ok, bueno, ahí tienen ustedes el documento. Luego también, como la mayor parte de ustedes están en el curso de economía agrícola, también el día de hoy estoy haciendo el pedido para que la profesora Viviana nos haga subir el artículo sobre economía campesina y seguridad alimentaria, que ustedes van a resumir para a más tardar el jueves de la próxima semana. Así que ya tendrían todas las herramientas para terminar. La semana siguiente terminamos el semestre y ahí está cerrado completamente. Ya no vamos a hacer más tareas, ya prácticamente vamos a hacer cierre de curso. Si tienen tareas pendientes, por favor, traten de hacerlas, de ajustarlas a efecto de que
podamos ponderar mejor su participación en la clase. Bien, yo dejo de presentar ahora y también compartí el archivo de los estudiantes que hicieron un PowerPoint con el modelo ISL. Nosotros creo que por cuestiones estratégicas, aunque ha sido un poco tal vez tedioso, vamos a continuar con el libro. Pero a la par ustedes pueden tener la presentación de PowerPoint. Entonces yo voy a abrir el libro. Recordarán que el día de ayer ya entramos al modelo ISLM junto y la curva de la demanda agregada dice este título del 7.3 del capítulo 7. Mencionamos que es el montaje entonces en un solo plano cartesiano de las dos curvas, la IS y la LM. Y luego, para hablar del equilibrio, pues lo podemos obtener geométricamente a través de la observación del plano cartesiano, que aquí concretamente es Y sub 0, R sub 0, o podemos ir y trabajar la parte algebraica de la operación, que fue lo último que habíamos visto el último día. Aquí tenemos, porque son los mismos datos, cuál es la IS en función de R y cuál es la LM en función de R. Al igualar estas dos ecuaciones, nosotros encontramos que Y es igual a 199.5 y R, de cualquier forma que queramos despejarla, va a ser igual a 0.1. Y ese es el equilibrio en las curvas ISL. Y el gráfico nos va a corroborar que efectivamente así es. Hasta ahí habíamos llegado. Sobre casos especiales del modelo ISL. Existen algunos casos especiales, en realidad son dos, que corresponden a dos distintas concepciones de la demanda por dinero, demanda real de dinero. Eso es lo que se considera como un caso especial. Bueno, ¿cuál es el caso 1? Si la demanda por dinero es solo por el motivo de transacción, solo para hacer operaciones de comprar y vender, entonces la demanda no depende de la tasa de interés. Eso quiere decir que la sensibilidad de la demanda a cambios en la tasa de interés es nulo, es cero. Ese sería un caso especial. Este caso es conocido en la literatura económica como el modelo neoclásico. Es decir, es la influencia propiamente del marginalismo en el análisis macroeconómico. ¿Cómo lo representa aquí el profesor Jiménez? Nosotros vemos las líneas fijas, la IS y la LM. ¿Por qué la LM es vertical? Porque es dinero primario y el único emisor de dinero es el Banco Central. Mientras que la IS tiene un comportamiento que se desplaza en el eje de las X, se desplaza según la expectativa de los participantes en el mercado. ¿Sí? En este caso,
Ahora vamos a ver por qué este es un caso especial. En este caso, la política fiscal, generalmente es expansiva y que busca entonces a través del Estado, del presupuesto del Estado, influir sobre la macroeconomía. Pero en este caso, dice el autor, la política fiscal no tiene efecto alguno sobre el nivel o los niveles de producción. ¿Por qué no tiene impacto entonces la política fiscal? Bueno, aquí el autor nos explica que si ocurriera un aumento en el gasto público, una política expansiva del gasto público, esto solo tendría como consecuencia que se reduce la inversión y también se reduce el ahorro total de la economía, porque los agentes económicos no reaccionan eh, ante los cambios en la tasa de interés. Y entonces, ¿qué pasaría? Dice ahí en el gráfico. La línea IS, por efecto de una política fiscal expansiva, se desplaza hacia el lado derecho eh, y el nuevo punto de corte o tangente con la curva de la oferta agregada hace que se desplace hacia la derecha y el equilibrio esté más arriba. Desplazarse del punto A al punto C que nosotros estamos viendo en el gráfico. En este caso, insiste el documento, la política fiscal no tiene efecto alguno sobre los niveles de producción. Si ocurriera un aumento del gasto público, este solo tendría como consecuencia la reducción de la inversión y del ahorro de la economía. El retorno al equilibrio requeriría de una tasa de interés mayor. Bueno, este es en aquellos casos en que la demanda de dinero ocurre solo para hacer transacciones y esa función no depende de la tasa de interés. Por lo tanto, no hay un aumento en la tasa. Cuando ocurran esos aumentos en la tasa de interés, entonces se va a recuperar el equilibrio del modelo ISLM en otro punto de nuestro gráfico, que en este caso sería el punto C. Y el caso número 2, otro caso especial. El otro caso especial es el de una demanda por dinero que dependa exclusivamente de la tasa de interés. Eso es muy extremo, es decir, la gente no quiere dinero para transacciones ni por precaución, sino solamente por especulación. Eso es un caso extremo. Probablemente no se dé, pero aquí se cite. La demanda de dinero depende exclusivamente de la tasa de interés. Es decir, cuya responsabilidad o sensibilidad a la tasa de interés es infinita, porque depende exclusivamente de la tasa de interés. ¿Sí? Es infinita y por lo tanto es plana. En este caso, la curva LM no depende del ingreso. La tasa de interés es una y la misma para todos los niveles de ingreso. Para diferenciarla de la anterior, podemos denominarla demanda de dinero keynesiana especial a ese cargo.
Y esto es lo que generalmente en Keynes se denomina la trampa de la liquidez. Y lo que vemos aquí es que una LM totalmente plana, porque tiene una sensibilidad a la demanda de manera infinita. En el caso entonces, caso especial de la tasa de interés, si aumenta la tasa de interés, lo que hay es un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha en esta línea punteada que nosotros estamos viendo ahí. La política fiscal, concluye esta parte del documento, tiene efectos importantes en el nivel de producción. Si ocurriera un aumento del gasto público, el incremento de la producción sería igual al incremento real del gasto. Sí, aquí nos dice esto sucede porque la inversión sin cambios en la tasa de interés siempre va a ser la misma. Entonces, la política fiscal tiene efectos sobre el nivel de producción. Si ocurriera un aumento del gasto público, el efecto siempre va a ser un incremento en la producción total equivalente al incremento en el gasto público. Muy bien. Y ese, en los ojos de su autor, porque el autor de este modelo es John Hicks, alumno de Keynes, del primer círculo de Keynes. Entonces él conoce bien lo de su maestro y las ideas que él le imprimió al modelo. Ahí tenemos en el recuadro algo que vale para lo que vimos recién del diagrama donde está el mercado de trabajo. Voy a leerlo y aprovechar por eso este recuadro. Keynes hizo depender a la inversión de la tasa de interés y al ahorro del ingreso. Eso es lo que está diciendo John Hicks. Así, para cada valor de R debe haber un valor de Y. Por eso es que lo podemos graficar en un plano cartesiano. Tal que mantenga el ahorro igual a la inversión. Es una tesis tanto keynesiana como neoclásica. Es decir, el exceso de demanda en el mercado de bienes es igual a cero. Eso da lugar a una relación entre R y Y, como lo está escribiendo John Hicks, que yo expresé como la curva IS. La demanda de dinero depende de Y, saldos por transacciones, y de R, preferencia por la liquidez. R representa la tasa de interés, de acuerdo a Keynes. Por lo tanto, para cualquier nivel dado de oferta monetaria, debe haber una relación entre R y Y que mantenga el mercado de dinero en equilibrio. Y aquí hay una aclaración. Uno no debe preocuparse por el mercado de fondos prestables, puesto que según la ley de Walras es marginalista, que ustedes se recordarán, entonces su modelo es un modelo neoclásico. La ley de Walras dice que si dos mercados están en equilibrio, el tercero automáticamente estará en equilibrio. Por eso es que estoy leyendo el recuadro, porque en la imagen que vimos del tablerón o el ejercicio que ustedes van a tener en sus manos, en ese diagrama vemos el mercado de trabajo, que es el que nos hace falta abordar. Pero la conclusión es, siguiendo a Walras, si dos mercados están en equilibrio, ¿cuáles dos mercados? El mercado de bienes y servicios y el mercado del dinero. Si ellos están libres, lo que está diciendo aquí es que se equilibran
son libres, pero han encontrado su punto de equilibrio, y si dos modelos se equilibran, automáticamente el tercero está en equilibrio. Si aceptamos esta tesis de Walras y hacemos la analogía, si Walras nos dice tal cosa, si dos modelos encuentran su punto de equilibrio, el tercer modelo automáticamente va a converger con estos dos anteriores. Estoy aquí donde dice así. Así yo concluí que la intersección entre la IS y la LM determina el equilibrio de todo el sistema. Aunque no hayamos trabajado aún en el mercado del trabajo, el hecho de que estén estas dos curvas en equilibrio, siguiendo con la ley de Walras y según la opinión de John Hicks, existe un equilibrio macroeconómico. Eso es lo que le da a los países estabilidad macroeconómica. Ese es un comentario ajeno a lo que aquí aparece. Estoy leyendo ahora esta parte que está subrayado. Sin embargo, esto no es más que una conjetura porque aún no mostré que la ley de Walras se cumple. En Walras todos los mercados están en equilibrio, pero en el modelo ISLM, según Keynes, el mercado de trabajo no lo está. Hay un exceso de oferta contra demanda. ¿Sí? ¿Viola esto la ley de Walras? Pienso que hasta ahora es generalmente aceptado que no lo viola. Sin embargo, será útil en lo que sigue revisar este tema en detalle. Escrito por el señor John Hicks en 1958. Sí, creí oportuno leer el recuadro para asumir que si nuestros dos modelos que hemos venido trayendo efectivamente están en equilibrio, el tercer modelo, el que no hemos estudiado con profundidad, también lo va a estar. Bueno, ahí hay diferencias de planteamiento entre Hicks y Keynes que ustedes pueden leer. Ahora vamos al tema de la curva de la demanda agregada. Ya sabemos nosotros que la IS representa el equilibrio en el mercado de bienes, y el mercado de bienes se estaría hablando de la demanda agregada y la oferta agregada. Entonces, aquí hay un apartado dentro de este capítulo 7 que dice que la demanda agregada está compuesta de los distintos tipos de gasto agregado. ¿Cuáles son los distintos tipos de gasto agregado? El consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. O exportaciones netas de importaciones, como dice ahí, pero exportaciones netas nos va a dar ya el sentido de eso. En equilibrio en el mercado de bienes, el ingreso es igual a la demanda. En esa condición, el modelo ISLM permite determinar la función de demanda agregada que relaciona inversamente el nivel de precios con la cantidad demandada. El modelo ISLM muestra la combinación de la demanda agregada o ingreso o producto y tasa de interés real bajo el cual el mercado del dinero y el mercado de bienes se equilibran. ¿Sí? Es algo que nosotros ya vimos. Bueno, el modelo ISLM muestra la combinación de demanda agregado a ingreso y tasa de interés real bajo la cual el mercado de dinero y el mercado de bienes se equilibran dado un nivel de precio.
Si disminuye dicho nivel de precios, la curva de LM se va a desplazar hacia la derecha. Esto significa en las dos versiones funcionales hechas a continuación. Bueno, caso 1, R, parámetros K sub 0, K sub 1, tasa de inflación del año 0 dividido el factor K1 más nivel de precios del año 0, factor K1 que multiplica la oferta del dinero, bueno, va desarrollándose. Si el nivel de precios disminuye de P sub 0 a P sub 1, sabiendo que P sub 0 es mayor que P sub 1, la función de demanda de dinero tendrá una menor pendiente y girará en torno a las agujas del reloj. Esto es lo que nos está diciendo. Esto es lo que va a girar la LM de un punto hacia otro. El caso 2, R tiene aquí una función. En este caso, cuando los precios disminuyen de P sub 0 a P sub 1, se reduce el intercepto y la curva de demanda se desplaza hacia abajo en forma paralela, que es esto que estamos viendo. Y si queremos complicar un poco el análisis, vamos a analizar este gráfico, la curva de demanda agregada y el modelo ISL. Aquí lo que tenemos es las distintas LMs que podrían estar observando un punto de equilibrio en el mercado. Porque aquí tenemos la IS y tenemos varias LM. Comportamiento de esas LM coinciden con este comportamiento de la demanda agregada. Vayamos de una vez a las políticas económicas. Aquí dicen políticas económicas en el corto plazo. Entonces habrá algunas políticas económicas de corto y otras que son de mediano o largo plazo. En este caso estamos hablando de políticas económicas de corto plazo. A corto plazo, cuando la economía no se encuentra en una situación de pleno empleo, las políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias se vuelven fundamentales en la determinación del nivel de producción y del empleo. Eso es claro, que cuando la economía no se encuentra en una situación de pleno empleo, son las políticas macroeconómicas o políticas fiscales o políticas profesionales se vuelven fundamentales en la determinación del nivel de producción y del empleo. En este capítulo, esta parte de la política económica 1, analizaremos comparativamente la situación del equilibrio inicial en el modelo ISLM con una nueva situación de equilibrio originada con la aplicación de las políticas públicas. A este tipo de análisis se le denomina estática comparativa, que esto pues sí nos lo vino diciendo Jiménez a lo largo del libro, donde él ponía sus ejercicios prácticos con base a las políticas que generalmente se conocen. Ok, a este tipo de analítica se le llama estática comparativa. Hasta ahora nos dijo él que es estática comparativa.
Suponemos que el gasto de un punto de equilibrio al otro está garantizado, es decir, que se cumple el principio de correspondencia. Esto debe ser así porque suponemos que el modelo es estable. En economía se entiende por estabilidad la convergencia al equilibrio desde una situación de desequilibrio provocada por un shock o por un choque que puede ser de política económica. En menos palabras, si las condiciones de estabilidad se cumplen, el modelo ICLM sirve para ilustrar lo que ocurre con el producto y la tasa de interés cuando se alteran las variables exógenas o cuando las autoridades correspondientes deciden por una política fiscal o monetaria de cualquier signo expansiva o contractiva. Entonces el libro nos dice, si suponemos que el modelo ICLM es estable cuando la pendiente de la curva LM es mayor que la pendiente de la curva IS, veamos. Aquí el autor nos aclara algo que ya hemos venido nosotros observando a lo largo del libro. La política fiscal. La política fiscal está en manos de la autoridad fiscal, del Ministerio de Finanzas Públicas, orientada a modificar el equilibrio en el mercado de bienes. Para eso interviene la política fiscal. O bien modificar el nivel del gasto agregado y el nivel de ingreso de la economía. La política fiscal puede ser expansiva si aumenta la demanda agregada y por lo tanto va a aumentar el ingreso mediante el incremento del gasto público. O la reducción, no un incremento, sino una reducción de la presión tributaria. En caso contrario, sería restrictiva la política. La otra política es la política monetaria, que es una decisión del Banco Central o de la autoridad monetaria, que en el caso nuestro es la Junta Monetaria, orientada a modificar el equilibrio en el mercado monetario mediante cambios en la cantidad de dinero o en la tasa de interés. La política monetaria será expansiva si reduce la tasa de interés aumentando la cantidad de dinero. Ojo con estas cosas. Son las cosas básicas. La política monetaria es expansiva si reduce la tasa de interés. Al reducir la tasa de interés, aumenta la cantidad de dinero que circula. Ya sabemos que cuando sube la tasa de interés, la gente quiere colocar su dinero para que gane más intereses. Entonces es una política restrictiva, en tanto que aquí estamos hablando de una política expansiva. Una política expansiva significa reducir la tasa de interés para que aumente la cantidad de dinero en circulación. Entonces, cuando la tasa de interés disminuye, aumenta la demanda agregada. Y por lo tanto, el ingreso o producto. Hasta ahí terminaríamos nosotros con este tema de la política económica 1, la esencia de las políticas. Ahora, en lo que el autor siempre llama estática comparativa, ahí ha introducido las políticas y nosotros vemos los efectos de esas políticas.
Dice análisis de los efectos de las políticas en el modelo ICL. ¿Cuál es la primera política? Política fiscal expansiva, aumentando el gasto público. Incrementan los gastos del gobierno, eso es lo que dice Delta G. Cuando el gobierno aumenta su gasto, el efecto inmediato es un incremento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque ese gasto es uno de sus componentes. ¿Qué efecto tiene la IS? La IS se desplaza hacia la derecha, que es la zona donde hay exceso de oferta en el mercado de bienes. Si nosotros supusiésemos que existe capacidad ociosa, es decir, que las fábricas no están trabajando a plena capacidad, sino capacidad ociosa, el ingreso aumenta para equilibrar el mercado de bienes. ¿Qué quiere decir? Que eso va a ser un incentivo para que los oferentes produzcan más y se busca entonces un punto de equilibrio. Este aumento del ingreso genera un exceso de demanda en el mercado del dinero. Oh, ahí está el efecto en el otro mercado. Este aumento del ingreso genera un exceso de demanda en el mercado del dinero. Suponemos que no hay cambios en la oferta monetaria. Entonces la tasa de interés tiene que subir para disminuir la demanda de dinero, reduciendo la inversión y por lo tanto la demanda. Voy por aquí ahora. El aumento de la tasa de interés reduce la inversión. Ya lo sabemos. El autor nos vuelve a decir algo que nosotros, o que él mismo nos lo había dicho antes. ¿Por qué ocurre eso? Porque ahora el dinero es más caro. Los inversionistas con un dinero más caro abandonan algunas inversiones que no les son rentables y se reduce entonces la inversión. O no tienen la expectativa para invertir porque el dinero se ha puesto caro. Y si se reduce la inversión, va a tener un efecto en la demanda agregada y simultáneamente va a tener un efecto sobre el ingreso. De manera que el nuevo equilibrio en ambos mercados, en el mercado de bienes y en el mercado del dinero, se produce con niveles de tasas de interés y de producto mayores que los existentes en el equilibrio inicial. Vamos a ver un dibujo, porque esto, si no lo vemos así, difícilmente lo vamos a apreciar. Aquí es donde hablamos de la política fiscal expansiva, aumenta el gasto público. La IS se ha desplazado hacia la derecha y se encuentra con este punto C, que es el nuevo punto de equilibrio, producto de la expansión del gasto público. No se modificó por nada más que por el efecto de la expansión del gasto público. La otra política fiscal que suelen desarrollar los países es una política fiscal contractiva. Y normalmente, la medida de política que se utiliza con una política fiscal contractiva es aumentar impuestos.
¿Por qué se dice que esta medida de aumentar impuestos es una política contractiva? Porque reduce la cantidad de dinero en manos del público que probablemente destine esas partes proporcionales que ahora se le está tomando por concepto de impuestos. Entonces se reduce la capacidad de invertir en manos del sector privado. Si se rebajan los impuestos se le da más liquidez, si se suben los impuestos se le reduce la liquidez. Entonces, la política fiscal contractiva normalmente está asociada a un aumento de la presión tributaria. No exclusivamente, pero normalmente así sucede. Nuevos impuestos o aumento de tasas de impuesto. A eso le llamamos presión tributaria. Cuando el gobierno aumenta la presión tributaria, el efecto inmediato es una reducción en la pendiente de la demanda agregada. Se reduce la pendiente de la demanda agregada, que refleja un menor gasto para todos los niveles de ingreso de equilibrio. La curva IS entonces se va a desplazar hacia la izquierda, que es la zona donde hay un exceso de mercado de bienes. Vayamos a ver el gráfico. Aquí es donde vemos la LM y la IS, línea fija. Pero si ocurre lo que aquí hemos narrado, que hay una contracción del gasto público, entonces la IS tiene un desplazamiento hacia la derecha. Y este punto C será el nuevo punto de equilibrio. Bueno, tenemos otra política monetaria. Ahora, perdón, ya no son políticas fiscales, sino son política monetaria. Y estamos hablando de la política monetaria expansiva. Veamos lo que dice el texto. Ahora ya no es la autoridad fiscal, no es el Ministerio de Finanzas, ahora es la Junta Monetaria, la autoridad monetaria. ¿En dónde juega la autoridad monetaria? En la oferta de dinero. Veamos qué pasa. Si la autoridad monetaria aumenta la cantidad de dinero, se produce un exceso de oferta en el mercado monetario. Ese mercado monetario, dice ahí, se ajusta muy rápidamente. La curva LM se va a desplazar hacia la derecha, que es la zona donde hay un exceso de demanda. Al nivel de ingreso inicial, la tasa de interés es menor que la que equilibra simultáneamente ambos mercados. Con una política expansiva de dinero, hay un exceso de demanda en el comercio de bienes. Entonces, la tasa de interés debe subir para que disminuya la inversión y por lo tanto la demanda hasta equilibrar simultáneamente los mercados de bienes y de dinero. Como sube la tasa de interés, el ingreso también debe aumentar para mantener el mercado de dinero en equilibrio. Bueno, es esto lo que el autor nos está mostrando. ¿Qué pasa con una política monetaria expansiva? La curva IS no ve el reflejo, sino a lo largo de la curva IS hay un desplazamiento de la curva LM en una magnitud de Y sub 0 a Y sub 1.
aumenta el ingreso y baja la tasa de interés de R sub 0 a R sub 2 en ese punto C. ¿Qué pasa entonces? Que el desplazamiento de la curva LM hacia la derecha en búsqueda del nuevo punto de equilibrio con la IS fue producido por una política monetaria de expansión del gasto. ¿Y qué pasa cuando hay una política monetaria contractiva? O sea, se reduce la cantidad de dinero, se reduce la masa monetaria. Si la autoridad monetaria reduce la cantidad de dinero, se produce un exceso de demanda en el mercado monetario. Ese mercado muy rápidamente se ajusta, dice aquí. La curva LM se desplaza entonces hacia la izquierda, que es la zona donde hay un exceso de demanda. Al nivel de ingreso inicial, la tasa de interés es mayor que la que equilibra simultáneamente ambos mercados. Bueno, vamos a ver el diagrama. Aquí tenemos el diagrama. La política monetaria contractiva se reduce la cantidad de dinero en circulación, entonces el gráfico LM se desplaza hacia la izquierda, va a pasar de Y sub 0 a Y sub 1 y de R sub 0 a R2, en donde encontrará su nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Ahora, mezcla de política monetaria y fiscal. Cuando trabajan las dos instancias de manera conjunta. Sabemos que son autoridades distintas. Uno es el Ministerio de Finanzas y el otro es la Junta Monetaria. Y si trabajan de manera conjunta, por ejemplo aquí, hay una política contractiva del gasto y una política expansiva monetaria. Aquí vemos el efecto. En la IS se reduce mejor dicho, se desplaza la curva IS del punto ISG sub 0 ahora a un ISG sub 1 porque implicó una disminución del gasto público. Mientras que es una política expansiva de tipo monetario, entonces habrá pasado de LM sub 0 a LM sub 1. Y al moverse ambos, finalmente hay un desplazamiento tanto de la IS como la LM y vamos a tener un nuevo punto de equilibrio que es este punto B. Ok, ¿qué pasa con otro tipo de combinación? Una política fiscal contractiva combinada con una política monetaria expansiva. ¿Por qué se hace eso? Para evitar una recesión económica, dice aquí. El efecto de esta combinación de políticas tiene sobre la curva es el mismo que el caso anterior. La diferencia es quién transmite la información a la demanda agregada. El consumo privado disminuye porque, aunque el ingreso permanece constante, el ingreso disponible disminuye al implantar la nueva tasa impositiva. El gasto público permanece constante y la inversión aumenta, puesto que disminuye la tasa de interés y el ingreso no varía. Eso es lo que nos está explicando acá. Hubo una política
fiscal restrictiva por el lado de los impuestos, se redujeron los impuestos, y la política monetaria y fiscal, la política monetaria es expansiva, entonces hay un movimiento hacia el punto B de que es el nuevo ajuste, digamos, de la política monetaria y fiscal. Y así como esto, vamos teniendo todas las combinaciones de política monetaria contractiva combinada con una política fiscal expansiva. ¿Con qué propósito? De evitar una recesión económica. Y si se aplica, ¿qué es lo que ocurre? Aquí podemos ver nosotros que lo que se está tratando de evitar es una recesión económica, por lo tanto, el PIB nacional y la oferta nacional se va a expandir. Y eso nos lo muestra tanto la curva del IIS, que se desplazó hacia la línea punteada, como la curva LM, que se ha desplazado hacia la línea punteada. ¿Qué pasa si la política monetaria contractiva se combina con una política fiscal expansiva? Es otro caso. Bueno, nosotros vemos que en esas condiciones también hay un aumento de la participación pública para poder neutralizar esos fenómenos. El modelo ISLM, la relación entre las pendientes y la eficiencia de las políticas fiscal y monetaria. Nuestro modelo, el modelo ISLM, continúa siendo una importante herramienta analítica para los economistas hoy día. Existen ciertas reglas relacionadas con las pendientes en el modelo. ¿Cuáles son las reglas? Mientras más pronunciada sea la pendiente de la curva LM, más efectiva será la política. Oiga, veamos. Mientras más pronunciada sea la pendiente de la curva LM, más efectiva será la política monetaria. Y mientras más pronunciada sea la pendiente de la IS, más efectiva es la política fiscal. Aquí, bueno, un poco complicado el análisis para mostrarnos esto. Que finalmente se acoge a esta política fiscal y la sensibilidad del gasto agregado a la tasa de interés, que es todo este juego que está aquí. Que hay que llevarlo de la mano para saber qué es lo que estaría sucediendo en eso. ¿Qué pasa con la política fiscal y el multiplicador? Si el multiplicador aumenta, bueno, también está mostrando aquí este tipo de comportamiento del multiplicador. Y si queremos medir la efectividad de la política monetaria basada en la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, bueno, veamos todo el juego que aquí aparece. Explicado acá, una menor sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés se refleja en una mayor pendiente de la curva LM. En el gráfico, ambas curvas LM se diferencian en dicha sensibilidad. J' más J'. J' es mayor que J, que es lo que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, un aumento de la cantidad de dinero hace que ambas curvas IS se desplacen hacia la derecha. Muy bien, esto
En realidad es qué pasaría si y cómo lo hemos reflejado en un plano cartesiano. Eso es ahora un poco más complejo porque estamos viendo las dos políticas de manera conjunta. No aisladas, sino las políticas de manera conjunta. Eso pues es un poco entretenido estarlo explicando. Quisiéramos cerrar, aunque todavía quedan 20 páginas para cerrar el modelo, pero nosotros podíamos cerrar el modelo ISLM hablando sobre las expectativas sobre el futuro. Estas son nuevas investigaciones. Ross en 2004 introduce al modelo ISLM las expectativas sobre el futuro, que fueron analizadas por Keynes, el cual dice que nadie tiene certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, Ross hace depender la demanda de inversión de la tasa de interés real y de las expectativas de las empresas acerca de las ventas futuras o ingreso futuro. Ross hace depender la demanda de inversión de la tasa de interés real, esto viendo hacia adelante, y de las expectativas de las empresas acerca de las ventas futuras o ingreso esperado. Yo sé que para medir expectativas del futuro, pues habrá que, como dice aquí, medir las expectativas que las empresas tienen acerca del futuro. Entonces hay que hacer encuestas, hay que salir a preguntar, hay que hacer un diseño muestral. Y eso es lo que nos dice Ross aquí, que también se puede desarrollar ese modelo de las expectativas del futuro con el ISLM. Y miren cómo transformó Ross la curva IS y la curva LM. No son ya líneas fijas con pendiente única, sino con comportamientos distintos. Esta parte también ustedes la van a ampliar en el curso número 3. Yo quiero mostrarles a ustedes un formato de encuesta de expectativas de futuro que tiene el Banco Central, que le pregunta a la gente qué está esperando del futuro. Entonces, voy a cerrar aquí. Nos estamos quedando en la página 264, 265, donde estaríamos hablando de nuevo de estática comparativa, efectos de las políticas en los modelos ISLM y la oferta y la demanda agregada. Eso es un tema que vamos a traer para el próximo día que nos reunamos. Y esto es lo último que vamos a ver del modelo. No es complicado, tenemos la ventaja del libro de texto. Y luego trataremos de entrar, sin que lo desarrollemos más, en la última clase que tenemos al capítulo 8 de esta obra, que es el modelo para llegar a calcular el modelo Mundell-Fleming. Pero por lo menos vamos a hacer la introducción a esto. En los 2 minutos que tenemos, yo voy a salir del texto, les voy a mostrar este tema de las expectativas del futuro. Un momentito, por favor.
No se los voy a compartir, solo se los voy a mostrar. Porque la encuesta es una encuesta que hace el Banco de Guatemala. Lo que les voy a mostrar son los datos, bueno, los datos que opuse a la encuesta para medir expectativas del futuro. Esta es una encuesta realizada por el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala. Es encuesta de expectativas económicas al panel de analistas privados. Ellos tienen ahí un grupo, creo que son como 30 personas, a quienes mes a mes le pasan esta encuesta de las expectativas que cada uno tiene acerca de la economía nacional visto hacia adelante. Por eso está hablando de las expectativas del futuro. Esta encuesta correspondió al mes de febrero. Como es mes a mes, antes del cierre del mes, las personas le hacen llegar su información al Banco de Guatemala. Por ejemplo, la sección 1. ¿Cuál es la expectativa para el ritmo inflacionario medio medido por el índice de precios al consumidor? ¿Cómo ve su futuro para febrero 2023? Última fecha para hacerle llegar la encuesta al banco era el día 16 de febrero. ¿Cómo termina el mes de febrero? ¿Cómo termina el mes de marzo? ¿Y cómo terminaría el mes de abril? La sección B. ¿Qué pasaría para febrero de dentro de un año? ¿Qué pasaría a febrero dentro de 2 años? ¿Y qué pasaría a febrero dentro de 7 años? ¿Qué piensa usted de esto? Son expectativas porque nadie tiene el futuro en sus manos. Podemos tener modelos, como ustedes los van a aprender ya pronto en el curso de econometría. Podemos tener modelos para predecir con el modelo lo que puede pasar en el futuro, pero dependerá de la información que le metamos al modelo para que nos diga qué va a pasar en el futuro. No se tiene la información. Los datos que aquí aparecen son las expectativas mías, porque yo les estoy mostrando la encuesta que yo le llené en ese mes de febrero al banco. ¿Cómo va a terminar, según yo, febrero a 9,75 la inflación, a marzo a 9,82 y a abril a 9,85? Solo voy con este dato, que ya tenemos los datos de marzo del 2023, porque ya tenemos el informe del Instituto de Estadística. ¿Qué nos dice el informe del Instituto de Estadística? Que la inflación, el ritmo inflacionario al mes de marzo fue de 8,71. ¿Y cuál fue la estimación de este servidor? 9,82. ¿Sí? Ustedes pueden ver, uno no tiene la certeza de lo que va a ocurrir. Tiene una expectativa. ¿Cuál era mi expectativa? Que la inflación iba a ser más alta. Pero a marzo la inflación ya se contrajo. Aquí este modelito es nada más para preguntar qué tan cierto, qué tan probablemente cierta es su pronóstico. ¿Sí? ¿Cómo cerrará la inflación a diciembre de 2023 y cómo va a cerrar la inflación a 2024? O sea, el banco, la autoridad monetaria, los que están haciendo los estudios, le están preguntando seguramente a su personal, pero también le están preguntando a la gente que mira la economía con ojos ajenos al Banco Central, ¿sí? Sobre las expectativas del futuro. Y luego, ¿por qué es que esas expectativas pueden estarse dando? Por tipo de cambio,
por precios de los energéticos, por la política monetaria, por la política fiscal. ¿Cuál es su expectativa del tipo de cambio del quetzal con respecto al dólar estadounidense? ¿Qué piensa usted cómo va a operar a finales de febrero, luego en marzo y a diciembre? Y luego, ¿qué piensa cómo va a comportarse el crecimiento del Producto Interno Bruto? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su tasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el déficit fiscal del gobierno? ¿Qué piensa usted? Estos son mis datos a futuro. ¿Cómo va a cerrar el déficit fiscal del gobierno? El déficit en cuenta corriente, que es déficit en balanza de pagos, que sería un déficit muy chiquito. ¿Por qué creo que va a ser un déficit chiquito? Porque el país tiene muchos dólares. ¿Cómo va a estar la economía en los próximos 6 meses? ¿Considera que la economía está mejor que hace un año? Por ejemplo, yo aquí me abstuve de poner una X, sí o no. ¿Espera que el país mejore en los próximos 6 meses, sí o no? Y si usted puede invertir, haría la inversión ahora. ¿Buen momento, mal momento o no está seguro? Bueno, vean, les estoy mostrando una encuesta que hace la banca central. De una de tantas, porque no es que sea la única. Ellos salen a preguntarle a los agentes económicos qué están esperando de la economía. Y eso les sirve para la toma de decisiones, para calibrar su modelo, y luego cuando se generan los datos ya reales, también sirve para calibrar los modelos. Bueno, nos encontramos la próxima semana en clase. Que estén bien. Hasta pronto. Feliz tarde, Nicolás. Adiós, Ana. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Que estén bien. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado.